Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El relato demuestra una gran espiritualidad sobre la misión, oración, ayuno, disponibilidad a la acción y a la voluntad del Espíritu Santo. Y de una manera especial, misioneros, en nuestras comunidades debemos obrar de la misma manera. Rezar, dejar que Dios nos inspire, considerar que todos somos parte de la misión y que los misioneros reciban nuestra bendición y envío. Iniciamos nuestra celebración cantando. Grande es el cariño para con tus hijos, tierno eres Padre con quienes te aman. Tú bien lo sabes de que estamos hechos, te acuerdas de que somos tierra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos pecadores ante el Señor, pidiéndole humildemente perdón por todos nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, vida de los creyentes, gloria de los humildes, felicidad de los justos, escucha nuestras súplicas y sacia con la abundancia de tus dones la sed de quienes esperamos en tus promesas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. La palabra de Dios se difundía incesantemente. Bernabé y Saulo, una vez cumplida su misión, volvieron de Jerusalén a Antioquía.
llevando consigo a Juan, llamado Marcos. En la iglesia de Antioquía había profetas y doctores, entre los cuales estaban Bernabé y Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Managén, amigo de infancia del tetrarca Herodes, y Saulo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: Resérvenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los ha llamado. Ellos, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Saulo y Bernabé, enviados por el Espíritu Santo, fueron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y Juan colaboraba con ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. Que el Señor tenga piedad y nos bendiga. Haga brillar su rostro sobre nosotros, para que en la tierra se reconozca su dominio y su victoria entre las naciones. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. Que los pueblos te den gracias, Señor. Que canten de alegría las naciones, porque gobiernas a los pueblos con justicia y guías a las naciones de la tierra. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. Que todos los pueblos te den gracias. Que Dios nos bendiga y lo teman todos los confines de la tierra. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús exclamó: El que cree en mí en realidad no cree en mí, sino en aquel que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo soy la luz y he venido al mundo para que todo el que crea en mí no permanezca en las tinieblas. Al que escucha mis palabras y no las cumple, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he anunciado es la que lo juzgará en el último día. Porque yo no hablé por mí mismo. El Padre me ha enviado, me ordenó lo que debía decir y anunciar. Y yo sé que su mandato es vida eterna. Las palabras que digo, las digo como el Padre me lo ordenó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué lindo, ¿verdad? Lo que nos dice el Señor. Una vez más nos recuerda, San Juan insiste muchísimo, que lo que Él está revelando, queridos amigos, lo que Jesús nos revela, peñande yaro y cuame y añande, no es una cosa propia. Por eso decimos lo remimbou, peñande yara, el Padre que Él mismo le envía a su Hijo. ¿Se acuerdan? San Juan mismo, por eso insiste, capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo, que envió. Jesús es el Remimbo, Oñembo, Aikue, Lleva. Peñan de Yara, Ombo, Aikue, Owatajanguaisha, Yande Abutepe, Owatajanguaisha, Yanendiva, Yacajanguaisha, Yande, Peñan de la Pemba, Evala Yapona, Baisha Yapona. Esto es clarísimo, queridos amigos. ¿Cuáles son estos mandamientos que nosotros tenemos que poner en práctica, verdad? Y creo que estos son clarísimos los mandamientos, los 10 mandamientos básicos. Pero después están las otras cosas que serían como normas, reglas, decretos del Señor, etcétera, que nos hacen entender
la realidad del hombre, la realidad nuestra. ¿Qué es lo que tenemos que mejorar? ¿Qué tenemos que cambiar para hacer un seguimiento verdadero del Señor? Jesús exclamó, el que cree en mí, en realidad no cree en mí, sino en aquel que me envió. Primera parte es decirnos que lo que yo voy a decirles, sino que sea ñeeta amoasata pm, el amoasata pm, sino en aquel que me envió. Peshemboúba ekue, upeala oñe esea hina benendie, upeala oikua kasea pm hina evaloipotá. Yo estoy aquí, enviado por él. Bueno, y el que me ve, ve al que me envió. Yo soy la luz y he venido al mundo para que todo el que crea en mí no permanezca en las tinieblas. Es decir, aquí, queridos amigos, Juan está insistiendo en lo que ya en el prólogo habíamos también nosotros estudiado y habíamos reflexionado. Cuando dijimos que Jesús es la luz, Jesús entonces es Dios mismo que se ha encarnado, Dios mismo que vino en medio de nosotros, pero ¿para qué? Y justamente para traer la luz al mundo. Ya calcula mi janguá, ya guapilla, ya lleva morbi, pañande, ya guatata, ya popona janguá las cosas. Al que escucha mis palabras y no las cumple, yo no lo juzgo, porque no vine yo a juzgar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien lo juzgue. Queridos amigos, esto es más claro que el agua, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque justamente algunas veces pues, la gente, y hasta yo recuerdo los jóvenes, ¿verdad? Cuando predicaba retiro ahí en el Salesianito, recuerdo muchos jóvenes, 15, 16 años, ya de revolución, y entonces esos jóvenes me decían, Padre, ¿por qué Dios es tan malo? ¿Verdad? Dios es malo. ¿Por qué permite que existan los niños en la calle? ¿Por qué Dios permite que exista corrupción? ¿Por qué Dios? Etcétera. ¿Por qué Dios? Todos los males del mundo, entonces Dios es la culpable. Dios es la culpable. Ahí vas a ver, venían de Llana San Juan, y por eso yo, con calma, juventud, andé con calma, les explicaba, también que estuve. Eres ores, hoy nada de caso y poco a poco. Algunos más o menos, medio escépticos, pues está peso, entender, no entender. Otros no entender por ahí, pero donde ya poseo continuamente. Porque queremos pues nosotros juzgar a Dios y decir que es Dios el que está haciendo mal las cosas. Porque tenemos la actitud de Adán y Eva. No, la mujer, la serpiente, pero se incólume, se buenito interés. No, aquí dice, mira, yo no los juzgo a ustedes, yo no vine para juzgar el mundo, sino que yo vine a salvar al mundo. Yo vengo y les traigo las propuestas, les digo cuál es el evangelio que ustedes tienen que vivir si quieren ser felices. Si quieren que exista una nación que valga la pena, un Paraguay que valga la pena, ni la pena de corrupto es, ni la pena monda es, ni la pena bota vela cuánto corrupto no es, ni presentar, apeante, así de sencillo, pero la llande ya de llande. Eso no es hablar de política, eso es hablar de Dios, eso es lo que Dios está diciendo. Entonces, queridos amigos, esto tenemos que meter en la cabeza, que si no entendemos esto, quiere decir que nosotros no somos cristianos, no somos cristianos, no somos seguidores del Señor, entonces quiere decir que ya lleva bautizaje, entonces nosotros no queremos un mundo y una humanidad justa, un mundo y una humanidad de acuerdo a los proyectos que tiene Dios para la humanidad y para el hombre. Pero por eso dice, la palabra que yo he anunciado es la que lo juzgará. La palabra que yo he anunciado. O sea, no soy yo el que le va a juzgar, pues vos te vas al infierno, vos te vas al cielo, vos esto. No. Sino que aquí somos nosotros. Es la misma palabra. Porque él nos dice, pea la pe, ella pona. Pero cuñan de rucha, peñan de mi hijo, ella porque estudia que mi hijo, anden de estudiar, hasta ya plaza. Mi hijo, ella porque anden de ella pues, hoy cotan de depende y ande, te aprenden. No es que tu mamá ya predijo y dijo y te condenó tu mamá o tu papá, no. De Seanderú lo que hicieron es advertirte y decirte y mostrarte el camino. Yo soy el camino, la verdad que te va a llevar a la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. KBV, ¿entienden?
Entonces, queridos hermanos, cuando hago ñandela ñamangueabe ñandela putume, senda y cuaila nañantende, iba tapa nañantende seinte. Yo pienso que aquí más bien somos cabeza dura y no queremos esforzarnos por hacer un camino de santidad, un camino de realización. Porque yo no hablé por mí mismo, él es más seguro todavía de lo que está diciendo y nos está presentando. El Padre que me ha enviado me ordenó lo que debía decir y anunciar. Yo no vengo a condenarles, yo vengo solamente a mostrarles el camino que ustedes tienen que seguir para que podamos llegar a tener el reino de Dios en medio de nuestro pueblo. Tengo con la inteligencia, libertad, capacidad de amar, voluntad, el asunto es, puede calcular en tu vida espiritual y deja de hacer las cosas negativas. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones. A cada oración respondemos: Jesús, buen pastor, bendícenos. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por nuestra Iglesia, para que ilumine con la palabra de Dios la vida de la humanidad y permanezca fiel a Dios. Oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por el Papa, los obispos, presbíteros, religiosos, religiosas y laicos, para que encuentren en el resucitado la paz y vivan la fe expresado en las obras. Oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por las autoridades de nuestro país, para que respondan a los compromisos asumidos al tomar el cargo. Oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar, lo más preciado, Señor, sobre tu altar, mi pan y vino de amor, sobre tu altar, mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro lo pongo en tus manos. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Dios nuestro,
que por medio de estos dones que vas a convertir en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos haces participar de tu misma vida divina. Concédenos que nuestra conducta ponga de manifiesto las verdades que nos has revelado por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y usted. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al celebrar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, reconocemos tu providencia admirable que no cesa de llamar al hombre a la santidad primera, para hacerlo participar ya desde ahora de la vida que gozará en el cielo por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos, proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están cielos, cielos y tierra de tu gloria, llenos están. Hosana, hosana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con Y ustedes. con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Aquí en mí, cuando te digo, aquí estoy. Tomaré tu corazón y lo moldearé. Tus ojos no podrán creer lo que en ti haré. Serás otro y nada volverá a ser igual, porque mi amor te transformará. Tu luz en mí, en silencio me habla de ti. Tu amor que va más allá de toda razón. Todo
Oración final. Señor, tú que nos has concedido participar en esta Eucaristía, míranos con bondad y ayúdanos a vencer nuestra fragilidad humana para poder vivir como hijos tuyos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes con tu espíritu. y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Quiero llegar hasta tus pies benditos para implorar sobre mi vida entera la bendición que ampare mi alegría, auxiliadora, Madre mía. Por ti viví los años de inocencia, porque aprendí de labios de mi madre a invocar tu nombre cada día, auxiliadora, Madre mía. Tuya será mi juventud inquieta, frágil barquilla en borrascosos mares, porque